Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Soy Laila Youssef Sandoval, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal del Grupo de Innovación Docente de la Universidad Complutense titulado Plataformas Educativas Adaptadas a la Enseñanza Universitaria 3. Experiencia Apps, el podcast para el diálogo. Me acompaña un día más mi querida compañera, la profesora Josefa Ros Velasco, que trabaja en ESIC University y es antigua investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid con una beca Marie Curie. En episodios pasados hemos dialogado con nuestros invitados acerca de cómo la tecnología forma parte, irremediablemente, con sus ventajas y retos, de la actividad docente en el aula universitaria. Esto ha dado lugar a muchos debates y conversaciones que pretendemos continuar en el capítulo de hoy con unos invitados muy especiales. Sí, Laila, hoy tenemos el honor de recibir en nuestro podcast a Jorge Gómez Sanz y a Luis Hernández Yáñez, que son vicerrector y exvicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Complutense. Jorge, Luis, bienvenidos a Experiencia Apps. Muchas gracias. ¿Qué Gracias. tal? Jorge, he creado tu short bio, tu nota biográfica, usando la IA generativa. Por favor, Jorge, dinos cómo de inteligente ha sido ChatGPT en este caso. Te leo. Jorge J. Gómez Sanz es profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid, donde se especializa en ingeniería de software y sistemas multiagente, sea eso lo que quiera que sea. Obtuvo, eso lo he dicho yo, no la IA, obtuvo su doctorado en 2002, introduciendo una nueva tecnología para el diseño de sistemas basados en agentes. Ha contribuido significativamente al campo con múltiples publicaciones, incluyendo artículos en revistas, colaboraciones en obras colectivas, y su labor abarca áreas como la verificación y validación de sistemas multiagente, así como el diseño de sistemas creativos basados en técnicas que estimulan la creatividad humana. ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues regular. ¿Qué puntuación le damos sobre 10? A ver, yo le daría un 7, sobre todo porque esta IA generativa ha pecado de lo que pecan todas las IA generativas, que se inventa cosas. ¿Se ha inventado cosas? Se ha inventado cosas y ya le falta información de otras. Es otro problema de las IAs generativas, que no utilizan información actualizada. Esta en concreto está desactualizada como un año. ¿Como un año? Como un año, porque ahora hace un año que soy catedrático de una universidad. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Y la otra, que es toda estimulación de la creatividad, no sé muy bien a qué se refiere. Es cierto los sistemas multiagente, es cierto pues, que yo he trabajado en el área de ingeniería, que es la parte en la que he desarrollado mi actividad, pero, por ejemplo, lo que sí que he trabajado es el control de redes eléctricas inteligentes, también en desarrollo de sistemas para apoyo al docente. En concreto uno que le llamamos VoloTweet, que me gusta mucho el nombre, lo sigo promocionando, no lo he registrado, lo tengo que hacer. ¿Puedes repetirlo, por favor? VoloTweet. Entonces, sí, es una herramienta que se suponía que, basada en lo que nos pide Bolonia, que era la evaluación continua, proporcionaba una evaluación continua de bajo coste. Y teníamos evidencias en las que pues, uno daba la clase 40 minutos y le pedía los últimos 10 minutos que resumieran alguna idea de las que se habían aportado en clase. Y esa idea la metí en una herramienta, que es una especie de Twitter de código abierto, que llamamos VoloTweet, y que eso se exponía para todos los estudiantes y para que vieran qué otras ideas habían identificado otros estudiantes como relevantes. Estas ideas eran valoradas por el profesor, una escala de 0 a 3, y esto le servía también de feedback al estudiante para saber si estaba adquiriendo bien los conocimientos. Entonces nosotros encontramos una correlación positiva entre el estudiante que tenía buenas notas y la nota final, con lo cual significaba que al mes y medio de clase podía predecir qué estudiantes estaban en camino para aprobar la asignatura y qué estudiantes que no. Y los estudiantes tenían una forma de practicar el conocimiento, de tomar apuntes, y luego pues la herramienta esta pues servía luego para generar cuestionarios que podíamos meter en Moodle y para practicar y hacer autoformación de los estudiantes. Entonces, esto creo que es lo más cercano a una parte creativa que ha comentado, pero bueno, ya digo que está bien el esfuerzo, siempre suena bien que le asocien a uno méritos. Me gustaría que fueran méritos que me correspondieran, pero bueno, hay cosas que ha acertado y bueno, pues como siempre, precaución con lo que nos dicen las IAs, no siempre están en lo cierto. Está aprendiendo poco a poco. Yo tengo que confesar que me ha parecido muy genérica, la short bio en realidad está lanzando generalidades y muy aburrida, ciertamente. Vale, Luis, es tu turno. A ver con qué nos sorprende, pero en este caso no es ChatGPT, es Copilot.
Dice Copilot que Luis Hernández Yáñez es profesor en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que hasta ahí está bien. Imparte la asignatura de Fundamentos de la Programación en los grados de la Facultad de Informática. Además, ha desarrollado material docente sobre programación orientada a objetos con C++. Madre mía, Laila, tenemos que aprender muchas cosas hoy. Muchas. También aplicaciones web y lenguajes de programación como Java y JavaScript. ¿Qué nos dices, Luis? ¿Qué nota le pones? Bueno, pues yo le pondría un 8, 8,5, sí, porque la verdad es que casi todo lo que ha dicho. No he trabajado tanto en Java, sí en JavaScript y sobre todo en C++. Y sí, las asignaturas que ha dicho que he impartido pues son totalmente correctas. Ahora que sabemos un poco más acerca de nuestros invitados, con ciertas correcciones que siempre cabe hacer a la IA, y creo, aunque luego pasaremos a ese debate, que el factor humano que nuestros invitados han añadido al final tiene más pregnancia que las Bastante frases que nos pueda aportar este tipo de aplicaciones. Quería preguntaros qué os lanzó a querer desempeñar los cargos o el cargo que habéis ostentado y que ostenta en este caso Jorge como vicerrector. Mi compañero Luis Hernández fue vicerrector antes que yo, así que, no sé lo que les motivaría. Yo creo que hay veces que cuando te ofrecen algo no puedes decir que no, sobre todo si tienes interés por trabajar por la universidad y intentar que, no digo que mejore, pero sí trasladar tu visión de cosas, de necesidades que tiene la universidad. Y aquí lo bueno que tienes es que, según van cambiando los equipos de gobierno, pues cada uno aporta lo que buenamente puede. Yo creo que al final pues es una especie de servicio a la institución y que, pues tiene principio y tiene fin. Y cuando finaliza, pues uno vuelve a su puesto, a seguir trabajando por la universidad de otra forma, dando clase, investigando, que es lo que tenemos como obligación. Muy bien, ¿y Luis? Sí, bueno, pues en mi caso fue también un poco donde me fue llevando la vida, ¿no? En la universidad. Al principio yo estuve muy involucrado en la investigación, de hecho estuve muy al principio, ahí en los años 80, desarrollando cuando estaba de becario en el departamento, un sistema de enseñanza en el que en base de diapositivas y respuestas que hacían los estudiantes pues te iba llevando por un lado por otro. Pero eso es la prehistoria. Luego pues estuve de secretario de departamento, director de departamento 15 años. Entonces estuve menos involucrado en la investigación y estuve más centrado en la docencia y en la gestión, ¿no? Porque yo, incluso teniendo cargos académicos, siempre he estado dando muchas clases porque adoro dar clases. Es algo que me encanta. Estuve 15 años de director de departamento, un par de años de vicedecano, aunque en aquel momento era una escuela superior de informática y se decía subdirector. Y luego pues resulta que me propusieron ser vicerrector y bueno, pues me apeteció la experiencia, estuve como vicerrector y de hecho después de ser vicerrector pues estuve un par de años tranquilito y ahora estoy de decano otra vez, o sea que parece que lo mío son más los cargos académicos y la docencia que la investigación, pero bueno, ya sabes que cada uno a lo largo de su vida universitaria pues va modulando, unas veces hace más unas cosas, otras veces hace más otras, ¿no? Aquí somos un grupo de personas que no sabemos decir que no. Es verdad. Cuesta trabajo. Luis, ¿qué fue para ti lo más complicado? ¿Cuál fue el reto más complejo al que tuviste que enfrentarte durante el tiempo que ejerciste como vicerrector? Bueno, pues el reto fue el propio hecho de ser vicerrector, ¿no? Porque es una tarea muy distinta de la que había llevado hasta el momento y sobre todo porque trabajas para toda la universidad, ¿no? Entonces no es cuando estás de director de departamento estás muy centrado en un departamento, de decano estás muy centrado en un centro, y de vicerrector es que tienes una visión de toda la universidad. Y bueno, pues los retos fundamentales fueron pues hacer que los servicios informáticos tuvieran pues suficientes recursos para hacer todo lo que tenían que hacer, y eso nunca lo consigues, nunca llegas a conseguirlo, sobre todo cuando es muy complicado el conseguir personal para esos servicios informáticos que cada vez tenían más cosas que hacer, más cosas muy interesantes para la universidad, y sin embargo pues tuvieron que hacerlo básicamente con el mismo personal. Entonces lo más complicado fue quizás la gestión de los servicios informáticos y el conseguir recursos para los servicios informáticos. Pues no me quiero ni imaginar cómo tiene que estar Jorge ahora mismo. Sí, porque a ver,
Bueno, tengo que añadir que Luis fue profesor mío, sí, en su día. Además me enseñó orientación a objetos, también me acuerdo. Objective-C, creo que nos diste. Y se notaba su pasión por la docencia, ¿verdad? Todo muy esotérico, debo de decir. Porque, Esotérico, claro, sí, porque, metafísico. Sí, porque además el concepto de objeto pues lo veíamos por primera vez y Luis lo veía clarísimo y sí que tú ves el ejemplo de Luis y decías, sí lo veo, pero luego me pongo con mis objetos y esto es una clase, es un objeto, ¿qué es? Y empezamos con discusiones filosóficas, ¿pero qué es una clase? Por ejemplo. Entonces, pero bueno, recuerdo con cariño aquellos días y bueno, la verdad es que eran unos tiempos pues diferentes, con mucha ilusión. Era cuando empezaba la escuela de informática, que fue pues la primera aquí en la Complutense. Creo que no había muchas ingenierías y fueron pioneros, que siempre había sido la informática una cosa que estaba muy adscrita a la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Física, con diferentes departamentos, y aquí Luis fue pues, uno de los co-creadores de lo que ahora es la Facultad de Informática, con Antonio Vaquero, Carmen Fernández Chamizo, y ahí rompieron lanzas, y yo soy segunda promoción, con mucho orgullo de esa ahora facultad. Entonces, pues bueno, al final esto es un mundo pequeño y sí que compartimos la pasión. Hay muchas cosas sobre medios informáticos que se desconocen. No sé si alguno de los oyentes conoce a Aviador Dro, que era un grupo de aquellos años, pues uno de las canciones, de los vídeos que se grabaron allí, se grabaron los servicios informáticos. Sí, de hecho, si uno busca Aviador Dro las canciones, hay unas que están grabadas ahí y la verdad es que genera curiosidad. Luego, aparte del edificio de los servicios informáticos, hace poco, cuando estaba Luis, celebraron el 50 aniversario y fueron pioneros en la combinación de arte y computación y generaron cuestiones que yo creo que se adelantaron décadas a cosas que se están viendo ahora. Entonces, yo creo que los servicios informáticos son algo de lo que hay que sentirse orgullosos. Es gente muy profesional, muy especializada, siempre poco reconocida, porque lo sabe Luis, que uno está tranquilo cuando no suena el teléfono. Y es raro que llegue alguien y le diga, oye, qué buen trabajo habéis hecho, qué bien funciona todo. Normalmente las quejas vienen cuando no funciona, me falla la wifi, no me entra el usuario, y aquí sí que es cierto que, bueno, hay anécdotas mil, no quiero decir las veces que me han escrito a mí para ver a mí, vicerrector, a ver cómo se configura el correo electrónico, y que ves que he respondido. Entonces, pero suceden cosas divertidas como estas, y sí, a ver, los retos que uno se enfrenta son todos, pero como digo yo otras veces, prefiero que vengan cosas difíciles a mí y que yo decida sobre esas cosas, con mis aciertos y mis fracasos, normalmente que decida otro. Yo prefiero asumir esa parte de mí. Yo creo que cuando uno está afuera es fácil no estar conforme con las cosas y lo veis siempre algo que no haría. Entonces sí que noto una visión muy, muy distinta en ese sentido y me toca lidiar con el confinamiento. No os quiero contar lo que fue, y bueno, Luis también, bueno, todavía no estabas de decano, estaba Paco, pero todos hemos sufrido de mayor o menor medida esto y recuerdo aquellos días como una vorágine y ahora mismo es como si en mi cabeza están comprimidos meses de no dormir, de estar todo el día levantándome y era como que el tiempo no transcurría, era un estado mental que es más difícil de describir, pero si me pedís que distinga los días, soy incapaz. Para mí fue un continuo todo esto y fue un reto enorme y aquí los servicios informáticos, yo la verdad es que estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron, no os imagináis cuánto esfuerzo dedicaron de forma desinteresada y gracias a eso pues, la Universidad Complutense funcionó, debo decir que con nota, bastante mejor que otras universidades porque me consta porque comparamos notas todos los vicerrectores del área y veíamos todas las cosas que aportábamos nosotros y que en otras universidades decían, pero si la Complutense tiene esto, ¿por qué nosotros no? Y la verdad es que, bueno, cuando te comparan desde ese punto de vista, pues, oye, es agradable, más que lo otro, de, oye, ¿por qué no hacéis lo de otra universidad? No, fuimos yo creo que bastante referente para muchas cosas y la verdad es que es algo que yo creo que resolvimos con bastante buena nota. Me parece muy relevante lo que comentas en dos sentidos. Primero, esa asunción de que las cosas funcionan y no nos damos ni cuenta y solo en esos momentos de crisis como la pandemia que todos y todas recordamos ahora que justo hace 5 años. Es cuando, ¿5 años? 5 años, si no me equivoco, 2020, 2025. Wow. Y cómo trabajamos. Bueno, yo en ese momento no estaba en la Complutense, pero no me acuerdo, Josefa, si tú en ese momento estabas. Yo sí estaba y sí que viví todo el paso de la docencia presencial, además que fue de un día para otro, de un fin de semana para un lunes. Creo, si no recuerdo mal, que recibimos el aviso un viernes de que ya pasábamos a la docencia online.
Y creo que todos hicimos un esfuerzo enorme, ingente, por adaptarnos a esta situación, hasta los alumnos. Y bueno, había que tener... Para mí lo más gracioso era darles clase en pijama. Yo y ellos también. Estábamos todos en pijama. Por cierto, Jorge, yo soy una de esas personas que de vez en cuando te llama para que me ayudes a pagar mi Con el propio email. ordenador. Es cierto. Luego hay otro asunto que me parecía importante, que es un poco desencajar de los compartimentos estanco a los distintos ámbitos de saber de la propia universidad, ¿no? Ahora que comentabas cómo la informática puede relacionarse con aspectos más filosóficos, incluso artísticos, creativos. Tenemos quizá una visión muy, muy separada de las distintas disciplinas y en relación con ello, y para que los oyentes conozcan más la labor que hace el vicerrectorado en la actualidad, queríamos preguntarte cuáles son las líneas prioritarias del vicerrectorado, como digo, en la actualidad, teniendo en cuenta un margen de actuación a corto o medio plazo. ¿Qué nos podrías decir? Dices en cuanto a desarrollo tecnológico. Sí, tareas, proyectos. A ver, os puedo contar, por supuesto, siempre el campus virtual. Este es un caballo de batalla. Esto, pues bueno, hay que recordar que, bueno, ahora hemos hecho 20 años de campus virtual. Me corriges, Luis. Empezaron Román Hermida con el campus virtual, con una variante Blackboard, creo que recordar. También Alfredo Valmayor, antiguo compañero nuestro, ya jubilado. Un saludo, Alfredo. Y bueno, creo que también luego estuvo Carmen Fernández Chamizo. Le mira a Luis porque él tiene mejor memoria histórica que yo estoy jugando así de palabra, pero luego vino Pepe Carrillo, luego Manuel Mañas, después Luis y luego yo, que soy el último de una saga de vicerrectores, que el nombre de vicerrectorado ha ido cambiando con el tiempo, ahora es tecnología y sostenibilidad, pero yo creo que he conocido todos los nombres. Entonces el campo virtual siempre ha sido algo que hemos ido trasladando de vicerrectorado y que todos hemos ido mimando e intentando crecer a todo lo posible porque entendemos que es una columna vertebral importante. Fijaos que al principio se daban transparencias de acetato, no sé si alguien se acuerda todavía de esto, y que en su momento se consideraba como innovación docente utilizar PowerPoint. Entonces, pero hubo un extra, ¿no? Un giro, ¿no? Retostimiento y todavía más innovación era subir esos apuntes al campus virtual. Entonces, hoy en día, fijaos, porque estamos haciendo el seguimiento, hoy utilizar campus virtual significa mandar trabajos, recibirlo, utilizar el calificador para trasladar las notas a los estudiantes con garantías de privacidad, protección de datos y demás, y seguimos metiendo pues los apuntes, pero hay profesores que utilizan herramientas muy avanzadas, por ejemplo, para hacer dinámicas de clase, hacer talleres con evaluación por pares, hacer autoformación. Quiero decir que el campo virtual va cada vez generando o haciéndose un hueco en la docencia presencial y esto no significa abandonarla, significa reforzarla. Eso por un lado. Hay otro eje que a mí me interesa muchísimo y no los quiero poner de importancia, los digo porque creo sinceramente que son importantes todos, porque si quitas uno los otros se caen y viceversa. Por supuesto sistemas, y la gente que tenemos de sistema necesitamos infraestructura, necesitamos gente capaz de llevarlos con efectividad. Tenemos ahora un esfuerzo por hacer virtualización de equipos. Vamos a, espero que ya próximamente, porque ya en varias facultades lo hemos lanzado, de que tú puedas hacer un ordenador 24 horas al día, 365 días al año y tener todo software de la Complutense ya instalado y accesible desde tu navegador. Estos son laboratorios virtuales. Esto es un proyecto que no es el único. Tenemos también un proyecto para reforzar las comunicaciones. Quiero decir, todo lo que es sistemas e infraestructura siempre es importante porque sin eso no tienes. Ahí todo lo que podamos aportar los años que viene pues estará bien. Uno de estos esfuerzos ahora innovadores es el UCM Drive, una especie de Google Drive para Complutense, donde tenemos un espacio adicional basado en software libre y que da servicios bastante buenos. Paso a la parte de administración electrónica, que aquí mi compañero fue pionero con los principios del sistema de firma y que ahí yo he continuado y que me gustaría haber desarrollado más de lo que está desarrollado. Hemos hecho grandes avances, pero que la administración electrónica es el futuro y la idea es invertir menos esfuerzo para hacer más y poder hacer mejor uso de nuestros recursos. Si os fijáis, ya no hace falta desplazarse. Con el reglamento de medios electrónicos, que se aprobó hace 3 años o 4 años, significa que toda la administración de la Complutense ya no se utiliza en papel y todo el trámite tiene que ser electrónico. No transmitimos papel. Entonces, yo creo que eso es un avance importante, ya no la reducción de recursos, la parte de sostenibilidad, reduces desplazamiento, reduces el uso de material como el papel, pero bueno. Entonces, para mí es un eje pues, bastante importante y el último... no menos importante,
es, se me ha ido de la cabeza, perdonad, la parte de software corporativo y desarrollo software, que ahí, quiero decir que tradicionalmente hay muchas dependencias de servicios externos. Entonces, y esto no tendría que ser así, pero lo hacemos porque, como dice Luis, siempre se trabaja por tener personal suficiente a los servicios informáticos y nunca es suficiente. Además estamos enfrentando pues un envejecimiento de todo el personal y bueno, a veces me sorprendo pensando que yo mismo me falta poquito para ser elegible para la Universidad de Mayores. Quiero decir que estamos en esa trayectoria y los servicios informáticos no son menos. Necesitamos un cambio generacional importante para dar continuidad a todos los trabajos que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, pues eso, campus virtual, administración electrónica, infraestructura, toda la parte de desarrollo, software corporativo. Quiero decir que es que todas las áreas son importantes. Quítame una de estas y enseguida tengo el sonido, el teléfono sonando, que no funciona esto, no funciona otro, ¿cómo quitáis esto? Quiero decir, nos hemos acostumbrado a tener muchísimas cosas y ya no imaginamos el mundo, por ejemplo, sin firma electrónica. No lo imaginamos. Igual que no nos imaginamos el no tener un campus virtual para tener apoyo o no tener la herramienta de videoconferencia, que recuerdo que se empezó a instalar pues, cuando estaba Luis de vicerrector. Bueno, antes hubo con el sistema Links o algo así, que yo no lo llegué a utilizar, pero empecé a utilizar el Google Meet. Me dijeron, mira, hay una cosa que se llama Google Meet, a ver qué tal. Y dije, pues esto es curioso y tal. Y luego ya se demostró el potencial de Google Meet y otras herramientas que había de videoconferencia. Entonces, me cuesta elegir. Yo creo que todas las áreas son importantes y estamos trabajando en todas ellas. Suena un plan ambicioso, Luis. Y luego, teniendo en cuenta que esta red, sistema informático de la Complutense está continuamente siendo atacado. Así. Como luego la seguridad es también un factor imprescindible que tienen que estar pegándose todos los servicios informáticos con todos los ataques que hay. Y siempre con el temor de cuándo llegará un ataque que nos deje totalmente paralizado, como sabéis que ha pasado ya con otras instituciones y con otros servicios informáticos, ¿no? Me parece que hacéis un trabajo excelente en ese aspecto porque las que somos parte de los usuarios finales no nos solemos enterar de que están teniendo lugar este tipo de ataques. Es decir, que conseguís repelerlos antes de que todo colapse y de que llegue a nosotras el desastre. Sí, a mí me ha llamado la atención. No sé si puedes desarrollar un poco o si puedes contarnos. Seguro que Jorge puede desarrollarlo más. No mucho más. A ver, la seguridad informática no es algo de lo que uno quiera hablar demasiado. Existe, la tenemos, nos sale carísima. Entonces, pero es lo que dice Luis. Los servicios informáticos tienen varias misiones básicas. Tiene que existir el servicio y se tiene que dar con garantías, aparte de preservar el dato. Entonces, nosotros somos los custodios de que la información no salga de la Complutense, pero no siempre tenemos éxito. Y lo que dice Luis, hay organizaciones criminales, por supuesto, que no entendemos muy bien, bueno, sí, es un tema económico, puramente económico, hay una industria del secuestro de sistemas que no os imagináis, tiene esta atención de incidencias. Quiere decir que si tú pagas un rescate de algún sistema y no ha funcionado o no te han pasado la clave, tú tienes un teléfono para decir, oiga, que he pagado y que no ha funcionado, y te empiezan a redireccionar a alguien, tiene su propia jerarquía, hasta que llegas a alguien y dices, pues es verdad, usted ha pagado, es verdad, tome aquí la contraseña para que lo haga. Digo, os hagáis un poco idea a qué se enfrenta uno. Entonces, creo que nunca hay recursos suficientes para invertirlos en seguridad, y el problema es a qué te enfrentas. Entonces, no estamos hablando de una persona que un día se lee un tutorial y lo hace, que también los hay, y ataques, tiene razón Luis, que tenemos todos los días. Y bueno, yo la verdad es que de hecho que estoy en esos medios informáticos. La parte de seguridad está asociada, no sé si es a gobernanza o a tecnologías. No he citado antes la gobernanza, ¿ves? Es que me falta por citar un área de gobernanza. Adelante. Gobernanza son los que se encargan de atención al usuario. Quiero decir, cuando nos funciona algún equipo, son los que se desplazan para arreglarlo, que es gente con una paciencia infinita y que la casuística que se tienen que enfrentar es increíble. Pero bueno, un saludo a todos los de gobernanza, igual que a las de las otras áreas. Seguridad y la unidad de la USPI, la Unidad de Seguridad y Protección de Información, se encargan de evaluar los riesgos, las amenazas y bueno, dentro de nuestras posibilidades nos intentamos proteger. Ya digo que
de momento estamos funcionando, pero alguna vez hemos tenido un susto y yo ya he tenido que pasar por el trámite amargo de tener que reportar incidentes de filtración de datos y luego cuando veo a compañeros que tienen que pasar por lo mismo, pues le trae uno amargos recuerdos. No es algo que yo desee para nadie y la verdad es que son situaciones muy desagradables y dentro de esa visión de los servicios informáticos de custodia de la información, pues sientes que de alguna forma siempre tienes en la espinita, el haber hecho todo lo posible y no podía haber hecho otro y es que cargamos con tanta responsabilidad que es difícil por esta falta de muchas veces de medios, de tiempo, siempre la velocidad, hay que darlo ya, oye, no nos habéis hecho esto, la misma persona está haciendo 5 cosas distintas. Es que, a ver, por daros un dato entendáis la carga, lo que es el mantenimiento de las rosetas de red de la universidad, debemos tener 3.000 y pico, o sea, una barbaridad, o 10.000, no creo que son más de decenas de miles. Tengo una más que una persona. Wow. Y para antenas de wifi, que queremos de tener ya 1.700 o así instaladas, pues tengo también una persona. Y cada vez que actualizas la tecnología de una antena interfiere con las otras. Entonces tenemos un servicio de mantenimiento de estas cosas, pero claro, es como un castillo de naipes. Mueves algo y se te empiezan a caer por otro sitio y la arreglas en un lado y te empieza a fallar otro. Entonces hay sitios donde sé que si la antena funciona, condiciones, una persona tiene cobertura pero la otra no, y se lo arreglo para que la otra tenga cobertura, la otra deja de tener cobertura. Entonces hay situaciones que son complicadas de resolver y la verdad es que uno se lleva las manos a la cabeza diciendo, mira, porque tenemos un personal fantástico que lo da todo y por eso te anima a decir, mira, hay que gestionar esto y no importa que luego lo puedas resolver todo lo bien que tú querrías, pero tú tienes que estar ahí con tu gente, con los servicios y dando todo lo que buenamente se pueda y defendiendo cuando surge alguna crítica, que siempre la hay y siempre, a mi entender, injusta, porque siempre que haya alguna queja, vamos, no os imagináis la cantidad de gente que se mueva y no concibo que los servicios informáticos esté contento cuando hay algo que no funciona como debería. Yo os aseguro que esto ya roza el TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo de no es posible que este servicio no esté funcionando en estas condiciones. Llegamos hasta ese punto y yo creo que eso es admirable y hay que respetarlo. Hablamos del problema de cómo los datos se han convertido, suelen decir, en el nuevo petróleo. Vamos a girar un poco hacia otra cuestión que nos está trayendo de cabeza. Luis, lo primero que se te pasa por la mente cuando yo te digo inteligencia artificial, aula universitaria. Pues que hay muchas posibilidades. Eso es lo primero que se me pasa por la cabeza. Está aquí y no podemos evitar que esté. La utilizan nuestros estudiantes, la utilizamos los profesores, la utiliza actualmente ya todo el mundo y es algo que hay que canalizar pues para que sea realmente útil en la docencia, ¿no? Y saber qué cosas dan resultado y qué cosas no dan resultado. Y bueno, como cada vez aparecen más aplicaciones distintas dentro del mundo de la inteligencia artificial, pues tienes que seleccionar, saber cuál te va bien, cuál no te va bien, saber cuál sí que sirve realmente para que los estudiantes avancen y cuáles sirven para que se estanquen y consigan engañarte haciéndote que creer lo consiguen a menudo para nuestra desgracia. Haciéndote creer que están haciendo las cosas cuando no están haciendo, pero bueno. Luego al final siempre tienes pues algunos medios para comprobar si realmente las están utilizando bien o no. Jorge, Claro. ¿qué te evoca a ti en el pensamiento esta combinación? Aula universitaria, inteligencia artificial, ¡pum!, explosión. A ver, lo primero, la inevitabilidad, ¿no? de que esto, como dice Luis, está aquí. Y de hecho, pues nosotros cuando empezó a finales de 2022, que salió el ChatGPT, quiero decir, estas herramientas existían antes, pero no tenían el recorrido que tienen ahora. Y yo recuerdo pues que ya empezamos a entender que esto nos podía afectar y que había que estar ahí. Y de hecho lo puedes consultar porque tenemos grabaciones y todo, manuales, da para los docentes de la Complutense de julio de 2023, resultado del trabajo de, igual me equivoco, pero 26 personas de diferentes facultades, todas las áreas de conocimiento, intentando ser constructivos con el uso de la IA, pero con mucha imaginación. Quiero decir que sin tener una experiencia de campo, pero era una especie de reflexión desde diferentes ámbitos de lo que nos podía aportar la IA positivo y también
ejemplos de malas prácticas, ¿no? Entonces, ahí ya teníamos desde junio-julio de 2023 esa referencia, lo que llamamos los principios rectores, y yo creo que eso es una declaración de intenciones de por dónde va esta universidad, ¿no? En el sentido de que no podemos poner puertas al campo, esto está aquí, se usa. Y yo creo que estamos en un debate muy interesante, que aquí yo creo que parte se debe hacer en la universidad, pero creo que hay también otro debate que está en el mundo industrial. Siempre la universidad puede innovar, puede proponer nuevas cosas, pero no dejan de ser experimentos intelectuales y no se demuestra que en el mundo real, bueno, perdón, es mundo real esto también, que en el mundo industrial eso tiene un impacto. Y voy a poner un ejemplo que a nosotros nos afecta. Llevo oyendo desde hace 2 años que van a desaparecer los informáticos, porque estas IA son capaces de hacer programas y demás. Y los diseñadores gráficos y los escritores. Todos. Sí. Y claro, aquí también muchos llevamos diciendo que hay problemas inherentes. Yo al principio pensaba que podía haber cierta inteligencia emergente, vamos a decirlo así. Yo soy muy contrario a la antropomorfización, que es decir que estas IAs piensan, no piensan. O sea, quiero decir que está bien para cuando habla uno tomando una caña en un bar, pero yo siendo académico me pongo mi gorra académico y tengo que decir que no piensan, no razonan ni nada. Hacen cosas y somos nosotros los que guían a estas IAs en ese proceso de generación de contenidos, que hay veces que es puramente estocástico y otras veces que tiene a lo mejor un razonamiento simbólico, ¿no? Que siempre la inteligencia artificial, y eso tiene un podcast entero, ha habido siempre un choque entre la inteligencia artificial simbólica y la estocástica, la conexionista, ¿no? De las redes neuronales, que bueno, ya digo que tiene mucha historia, porque hubo episodios de puñaladas traperas entre investigadores de ambas áreas. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que cuando tenemos una ficha docente, y aquí me pongo ahora el gorro de profesor, cuando dice que el estudiante tiene que adquirir tal o cual competencia y resulta que tal competencia llegas a ChatGPT o cualquiera de estas herramientas y te hace una redacción o te hace tal, claro, le pone a uno en una situación de reflexión de, pero vamos a ver, si mi ficha docente dice que tengo que asegurar que este estudiante adquiere esta competencia, que no lo has puesto porque te apetezca o un día estabas mirando por la calle y miras arriba y dices, pues yo creo que el estudiante debería tener esta competencia. Llegas a casa y dices, pues hágase, que tenga esta competencia. No funcionamos así, ponemos esta competencia porque el mundo laboral la demanda. Y claro, ahora hay una incertidumbre de cuál es la competencia que demanda el mundo laboral. Y yo creo que aquí hay cosas que están todavía en desarrollo. Fijaos que hay mucho lo que se llama el hype, ¿no? Esta excitación, euforia acerca de lo que te puede aportar la tecnología, cómo va bajando, ¿no? Esto está bastante documentado en el ciclo de Gartner, ¿no? Empieza con una atención baja, sube a un pico, luego baja y luego empieza a subir hasta ya lo que es la práctica normal. Y yo creo que estamos encontrando esta práctica normal y estamos teniendo sorpresas muy interesantes. Entonces había una empresa líder, OpenAI, con muchos juicios todavía por derechos de autor, era una de las que decían que van a desaparecer toda esta gente, y con una capacidad de captación de fondos de billones de los americanos, ¿no? De miles de millones de dólares. Y viene una startup china y dice, ¿cuántos habéis gastado? Y te hace lo mismo por una fracción infinitesimal. Y entonces inmediatamente OpenAI las acciones en bolsa pues caen. Pues eso, que habían picado. Entonces, esto es una lección de vida de que no es todo como lo que piensan. Aquí seguimos después de los años los informáticos, ingenieros, la gente en las redes sociales, porque lo sigo bastante, está lleno de testimonios de gente que decía, pues la verdad es que no me soluciona esto nada. Me he hecho la aplicación con esto, la había puesto para redes sociales, pero cuando me he puesto a venderla ha fracasado por todos los lados. Y eso significa que es que no es tan fácil hacer una aplicación. Hay profesiones en las que no es suficiente con volcar el contenido. Hace falta cierta visión general que estas máquinas no lo tienen. Voy a añadir el todavía. Entonces, uno se tiene que, yo soy de miras muy abiertas y esto pues progresa muy rápido, hay mucho dinero metido y bueno, tampoco es la primera vez que se ha metido. En inteligencia artificial, lo que hemos estudiado, siempre ha habido mecenas que ponían millones de dólares por ahí para tal o cual desarrollo y luego se ha quedado ahí aparcado. Entonces veremos a ver qué pasa con esto. Sí que es la filosofía de la Universidad Complutense, la postura institucional de que hay que prestar atención y lo que dice Luis, hay que encontrar su sitio. Y yo creo que ahí pues
los docentes hacen un trabajo. El último Aprendetic, que también es obra de Luis Hernández, el fundador de la IDEA, que está en las actas. Aprovecho para hacer publicidad. La pensábamos hacer igualmente. Pero bueno, nunca viene mal reiterar, ¿no? La redundancia en estos casos está muy bien. Aprendetic, lo digo porque hay bastantes charlas acerca de la inteligencia artificial generativa, su lugar en la docencia, y hay experimentos de profesorado complutense con sus pinitos de cómo funciona. Ahora estamos empezando a ver los artículos con evidencia científica de si aporta y no aporta. Y aquí tengo que decir que hay no lo mismo una herramienta que se utiliza una vez a una herramienta que está utilizada todo el rato. Quiero decir, las expectativas y la excitación disminuye con el tiempo. Y también la efectividad. Seguimos teniendo periodistas, seguimos teniendo ingenieros en informática. Quiero decir que al final las cosas se han preguntado en su sitio. Por el camino, pues bueno, no es la primera vez que hemos oído cosas de estas, que vamos a desaparecer. Yo ahora mismo estoy en el hype absoluto porque he descubierto que puedo meter un listado de referencias en estilo Chicago en ChatGPT, pedirle que me lo pase a APA 7 y te lo hace en más o menos 10 segundos. Y empiezo a pensar en la cantidad de tiempo que he invertido en mi vida con estas tareas tan aburridísimas. Bueno, esto es porque no utilizabas LaTeX. No. Yo aún estoy del lado de los reticentes, pero bueno, a eso llegaremos en unos momentos. Por aterrizar esta cuestión con todo lo que nos estáis comentando, por aterrizarlo en el aula universitaria, queríamos preguntaros a los dos cómo introducís estas TICs o esta IA en vuestras clases, ¿no? Teniendo en cuenta además que vuestras clases tienen que ver con el ámbito más científico y a lo mejor ahí Josefa y yo encontramos ciertas disonancias con el contenido más humanístico que nos corresponde enseñar, pero si podéis guiarnos en este sentido acerca de cómo las introducís. Sí, sí, nuestra audiencia quiere ejemplos. Eso es. Bien, yo en mi caso, como bien nos dijo Copilot, pues enseño ahora mismo fundamentos de la programación. Perdón. Y claro, yo lo que les digo a mis estudiantes es que la utilicen ChatGPT, pero que no lo utilicen para pedirle, mira, tengo que hacer este programa en este ejercicio, dame el programa, porque eso no les sirve absolutamente para nada. Y además porque seguimos utilizando cosas más analógicas, digamos, menos inteligentes a la hora de evaluarles. Por ejemplo, yo al final el examen lo hacen sin conexión a internet y, o sea, todavía no hemos llegado ahí, todavía no hemos llegado a utilizarlo en todo momento, ¿no? Y si no aprenden en el examen final, al final se va a ver que no han aprendido. Entonces les digo que bueno, que lo utilicen, pues por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba esta función que tengo que usar aquí para tal, ChatGPT, dime cuál es, o no me ha quedado claro esto que ha enseñado hoy el profesor, ¿me puedes explicar un poco más? ¿Me puedes poner un poquito ejemplos? a modo del antiguo Google. Sí, y en plan tutorial, pero que lo hace muy bien, la verdad. Y cosas de ese estilo, que lo utilicen como ayuda, no como sustitución de ellos mismos, ¿no? Y luego incluso... A ver cómo encontramos ese equilibrio, ¿eh? Y yo la estoy empezando a utilizar, el otro día, hace un par de semanas, aluciné por una nueva capacidad que encontré en Copilot, porque ya el Copilot pues ya lo utilizamos con los compiladores, ¿no? Para desarrollar programas. Y yo cuando corrijo los ejercicios de los estudiantes, yo les comento su propio código. Pues con el Copilot yo empiezo a escribir un comentario y me lo completa. Con lo cual tardo menos en corregir los ejercicios de los estudiantes. O sea, me dejó alucinado porque eso no lo había probado todavía. Y de repente yo lo había escuchado. He visto la luz y digo, esto es impresionante, ¿no? Incluso para nosotros nos ayuda mucho. Tengo 200 exámenes pendientes de corregir y me acabas de dar una idea. Yo es que tengo el problema que, claro, yo llevo 5 años sin dar clase. Claro. Entonces estoy muy desconectado. Pero estás haciendo planes pensando en proyectos hacia futuro. ¿Cómo voy a integrar yo esto? A ver, yo lo utilizo vamos a decir, práctica profesional. Porque, a ver, aunque soy vicerrector, pues a mí siempre me ha gustado programar y lo utilizo como desestresante. Entonces, como tengo tanto estrés, imaginaréis que programo bastante. Entonces, lo he utilizado asiduamente diferentes herramientas para intentar avanzar en cosas que estaba haciendo. Y hay muchos programas que están puestos a disposición de los docentes que está hecho con herramientas de estas. Por ejemplo, hicimos lo que llamé la biblioteca de prompts. Entonces, sabiendo que podía haber un auge en lo que era el uso de estas herramientas, yo pensé
bueno, pues igual los profesores les da por decir, pues fíjate este prompt, porque era lo que estaba en redes sociales, hay super prompt para esto, super prompt para lo otro y tal. Y dije, pues igual la docencia pues empiezan a surgir ideas y lanzamos la idea dentro de los cursos de formación de inteligencia artificial, que aprovecho para decir que ya tenemos formados 2.000 docentes en inteligencia artificial generativa, generativa de sonido, de texto, de audio y de imagen. No, he repetido sonido y audio, pero bueno, en fin. La cosa es que pensando que va a haber un auge de esto, pues dije, pues una aplicación para compartir los prompts y un mecanismo para que la gente lo propusiera. Pues bueno, la verdad es que no he tenido mucho éxito, quiero decir, igual que hay que decir las cosas salen bien, las cosas que no salen bien. No sé si me han enviado 3 profesores 3 prompts. Entonces, muy originales, muy chulos. Por ejemplo, uno lo recuerdo que hay una asignatura en periodismo que, bueno, si buscáis biblioteca de prompts en Google, la vamos a buscar y la la vamos a UCM, compartir en la descripción del podcast. Está hecho con inteligencia artificial generativa todo el software y era pues un proceso de aprendizaje muy interesante en el cual fue una de las cosas, y por esa experiencia y otras que he tenido, que me dice que bueno, que sí, que para alguno tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones, pues corrige, lo orienta, pero pretender que con esto no te paga formación, pues está uno muy equivocado. Pues cuento el ejemplo este del PROM, que es muy interesante y sirve como ejemplo de aplicación. Pues hay una asignatura en la cual pues hay un casting para hacerlo, es una asignatura de información, y en un momento dado que para hacer el casting para la película, pues hay que describir cómo quieres que sea tal o cual personaje. Y entonces antes tenía una labor muy creativa, la cual tenés que hacer un boceto o algo, pues tiene barba, no tiene barba, y un poco para dar idea a los que hacen el casting de qué cosas se iban buscando para la película. Claro, y decía, es que claro, esto con estas herramientas está resuelto, porque empiezas a decir, una persona con barba de tal, no sé qué, y decías el ambiente y la enfocado, desenfocado, con lo cual recreabas mucho la dinámica de la película, lo que esperaba, la sensación del personaje, porque hablar de sensaciones, decías, que esta persona intimide o que esto o lo otro, y sin saber muy bien cómo, pues el bicho te generaba diferentes imágenes, te iba diciendo, me intimida, no me intimida, me intimida, no me intimida, y te ibas quedando con el boceto que interesaba, y me pareció una aplicación muy interesante que desde el respeto y el desconocimiento me parecía de los usos de inteligencia artificial que metiéndose en lo artístico ayudaba. Porque, claro, puede haber personas superdotadas, no es mi caso, que cogen un lapicero y un papel y son capaces de plasmar esas imágenes que tienen en su cabeza ahí, pero a mí me pareció una herramienta para aquellos que son torpes como yo, pues que sean capaces de generar esto, y me pareció una aplicación interesante. O para cuestiones de historia del arte, pues cuando se trata de reconocer el estilo del autor, yo creo que llega un momento en que ya conoces todas las obras del autor y lo ves y ya ni estilo ni leche, sabes que es la obra tal, pero claro, a estas herramientas les puedes decir, hazme una composición, y le escribes la composición y le dices al estilo de Zurbarán, y te hacía algo, se supone, reproduciendo el estilo, que ahí ya se me escapa, pero los expertos en arte sabrán si eso que viene ahí reproduce el estilo. Y insisto, creo que hay potencial para hacer usos de este estilo que no colisionen. Estamos hablando de, si estamos hablando de estilo de autores clásicos, pues ya pues que los derechos de autor pues han caducado y demás, pues podría ser que estuviera justificado el entrenamiento de inteligencias artificiales generativas con estos datos, y me parece que es el tipo de cosas que podemos practicar, que contribuye a un mejor aprendizaje, pero que al mismo tiempo es compatible con, digamos, las buenas prácticas éticas que como todo buen complutense debe respetar. Has dicho una palabra, Jorge, que se me ha quedado clavadísima: desconocimiento. Hay mucho desconocimiento. ¿Vosotros qué le decís a los anti-TICs que tenemos en la universidad, a aquellos docentes que están en una posición completamente reticente de rechazo al uso de la inteligencia artificial, atrás Satanás, no quieren saber nada? ¿Cómo los animamos? Yo es que ahora en mi facultad no tengo básicamente esos problemas, porque en mi facultad prácticamente todo el profesorado está pues por usar las herramientas, y claro, también es que es una facultad de informática, entonces pues obviamente allí todo el mundo está puesto en informática, está más o menos puesto en este tipo de herramientas, y yo no tengo que convencerles. Entonces somos nosotras las que nos estamos quedando atrás en las humanidades. Yo creo que afecta especialmente a la manera de concebir las humanidades. No sé cómo lo veis. Si yo me tengo que replantear cómo explicar a Kant en clase, por ejemplo. ¿Tú le has preguntado algo a ChatGPT, Laila? Yo jamás he entrado en ChatGPT. Y no lo digo por... Pues yo era virgen hasta hace 2 meses también. Y ahora, fíjate. Lo único que se me ocurriría como estrategia sería enseñarles qué pone ChatGPT sobre Kant, y que ellos corrigieran lo que dice la aplicación. Algunos profes lo están haciendo. Eso es lo que más me llamaría la atención, pero eliminar esa capacidad de reflexionar
una vez que ya le das algo hecho, es tan fácil seguir delegando esa capacidad. Pero seguro que Jorge, que ahora está con todos estos temas y está en el vicerrectorado. Este es conociendo uno toda de la los retos universidad, que tenéis. ¿Qué hacéis sabe con los cómo- filósofos? Que no nos lanzamos a la piscina. cómo animar a otros, a profesores de otras Bueno, áreas. yo es que invitaría a leer las guías que hicimos en su día, porque una de las áreas en las que trabajamos, pues precisamente humanidades. Entonces, Yo os voy a dar un consejo mejor. Coged la guía, meterla en ChatGPT y pedirle que os ponga los highlights, simplemente que os la resuma, que es lo que hacen mis alumnos todo el tiempo. a mí, yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con lo que pasa con esta sociedad y no es estas herramientas. Quiero decir, el tema de la falta de atención o la falta de paciencia, que esto muchas veces tú lo has sacado también, José, que claro, el hábito de lectura que existía antes no tiene que ver con el hábito que existe ahora y la paciencia de la gente para hacer según qué tareas ha disminuido una barbaridad. Estamos en una época de la recompensa rápida, ¿no? Incluso en algunos casos de la política de TikTok, que todos acaban, grabas el TikTok, lo subes y ya has hecho la política de lo que sea. Entonces, yo creo que hay un presentismo, también un cortoplacismo que es preocupante y que tiene que ver con esto de que el estudiante encuentre un beneficio en que le das un documento de 50 páginas y en lugar de leérselas para ver de qué dice, con paciencia, pensando que tiene tiempo y que es bueno que dedique tiempo y es parte de su formación en leerlo, vea que es sustitutivo eso de coger un aparato y que le haga un resumen, obviamente quitando información. Yo creo que aquí habéis mencionado la palabra crítica, ¿no? Yo creo que el espíritu crítico es algo que siempre en la universidad y en todas las ramas pues se ha promovido y es algo que se echa en falta a la hora de utilizar estas herramientas. Entonces, yo creo que hay casos divertidos, ya está, bueno, divertidos, no tan divertidos, ¿no? De que ahora se está empezando a utilizar estas herramientas como reemplazo de los buscadores y se fían. Al principio pues estaba el caso de esos abogados que iban al juez diciendo, mire usted, es que ChatGPT me ha dicho que existe este precedente y era inventado. Y entonces el juez, claro, le faltó tiempo para... Sí, ChatGPT miente mucho. Sí. Decimos alucina. Alucina. Que está muy bien el término. Eso A sí, veces digo, se ha fumado un porro. Sí. ChatGPT se ha fumado un porro, porque dice también, tú búscate, pregúntale, tu primera pregunta para ChatGPT va a ser, ¿quién es Laila Yousef Sandoval? Ya verás, te vas a sorprender. ¿Y si da información falsa es posible corregir? Para No. que se... Sí, tú la corriges, le puedes decir, perdona, pero Laila no es... Sí, No, sí, pero esta es de las cosas que no antropomorficemos. No le puedes corregir ni se va a acordar. No, eso sí es verdad, no se va a acordar. Te dirá en el momento, es verdad, llevas toda la Sí. razón. Laila Entonces, no es lo que Y yo he seguirá repitiendo esa información A falsa. ver, no hay aprendizajes. Tenemos que entender que estos sistemas lo que hacen es entrenarlos sobre un corpus de texto. Entonces, la siguiente iteración, si tú consientes en ceder tus datos, y ya veremos que incluso sin consentir, igual los utilizan igualmente, este es el peligro de estas herramientas, registran tu diálogo y saben cuándo tu diálogo es positivo o es negativo. Entonces, pueden utilizar eso para hacer lo que es el ajuste fino o un reentrenamiento del corpus. Y la siguiente versión, dentro de 2 meses, 3 meses o lo que sea, igual sí recoge esa matización. Pero en general lo que hace es entrenar, que ya es sorprendente. Quiero decir, cuando ves en cuánto queda el conocimiento, entre comillas, de Internet, como compila, pues te sorprende que quede un tamaño tan pequeño. Hay una web que se llama Hugging Face, que Hugging Face es el emoji del carácter que se abraza, ¿no? Hugging Face, la cara que se abraza. Y entonces ahí puedes encontrar modelos de lenguaje donde veis el tamaño que tienen, y los hay de todos los tamaños, 400 gigas, 700 gigas, incluso más, aquí se cuenta por los billones de parámetros, bueno, miles de millones de parámetros, cuanto más parámetros supone que va a haber versátil, más cosas, pero siguen teniendo sus deficiencias. Yo invito, igual que dices tú por Laila, pregunta por la Complutense. Háblame de la Universidad Complutense y aquí empiezas a ver las teorías, ¿no?, del nacimiento de la Complutense y están los sanchistas y los cisnerianos, no sé si lo conocéis. No sabíamos Claro. de ese debate. Entonces hay cierto debate por ahí que no sé momento quizás este podcast, pero también invita a un podcast acerca de cuál es la Complutense, dónde está y que se convenza a la gente que la Complutense no es un edificio, digamos, es un mandato, una carta fundacional. Esa carta fundacional la heredará la Universidad Complutense de Madrid, esta en la que estamos. Quiero decir que cosas tan simples como esa. Pues eso, cuando vas a ChatGPT, pues aplica la teoría sanchista, que dice que nació con el rey Sancho unos cuantos siglos antes. Entonces dices, ¿y esto por qué? Y le preguntas, ¿y cuántas facultades? Y no te dice 26, a lo mejor te dice 15. Y luego te dice a lo mejor que está en otro sitio. Entonces, quiero decir que... Eso sí es verdad, ¿eh? Como empieces a darle coba con la mentira que te echa al principio, ya Sigue inventando. hay Sí. un desvarío absoluto.
hay cosas muy interesantes. Quiero decir, la investigación en este ámbito lleva ya muchos años. De hecho, existe el concepto del prompt engineering, ingeniería de prompts, y hay cosas que efectivamente funcionan y está contrastado. Por ejemplo, tú le dices, hazme este programa informático, y te hace un programa informático, más o menos, si el problema es simple, te resuelve, ¿vale? Pero si tú le dices, eres un ingeniero en informática senior, resuélveme este programa informático, la solución es distinta. Entonces, porque el concepto de ingeniero informático se asocia a cierta documentación que le mete ciertas prácticas y lo ves con la estructura del código, que en un lado es un trozo de corta y pega, que lo coges en un sitio y lo metes, y cuando coges el ingeniero informático te lo ha estructurado en métodos y la cosa está mucho más organizada. Entonces, esto se llama uno de los patrones que se utiliza, que es el roleplay, que esto tiene parte del prompt engineering. Entonces, sí que es cierto que estas herramientas están creando una serie de buenas prácticas en cómo interactuar con estas herramientas. Y entonces, tiene sentido. Existe el concepto de ventana en contexto, que igual es demasiado técnico para este ámbito, pero que explica todas estas cosas de te acuerdas o no te acuerdas, funciona bien, funciona mal, aprendes, no aprendes. Entonces, pues bueno, hay ciertas cosas ahí que se explican si uno... Yo no soy un experto, no es mi área específica, conozco el haberlo trabajado profesionalmente para resolver problemas míos, intentar lanzar servicios basados en software libre de inteligencia generativa. Tenemos algún caso para hacer simulación de práctica clínica utilizando servicios propios. Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes. Y a mí me parece que hable un horizonte de aplicaciones que a mí no me interesa hacerlas. Me explico. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados se acuerdan de cómo hacer una raíz cuadrada? Bueno, si nos ponemos... Yo soy de letras desde que era un bebé. Lo pongo más difícil, un logaritmo neperiano. No, eso ya no, eso nunca. Entonces, hay habilidades que vamos un logaritmo peperiano. Y claro, hay habilidades que perdemos y nos echamos de menos. Y hay profesiones que no hacen falta ya. Entonces, por ejemplo, el hielero. Ya está, no el pasa hielero nada. Hay que adaptarse. Claro, la persona que traía los bloques de hielo porque no había refrigeradores, el sereno, el que lleva llaves de toda la casa, que esto no se conciba ahí, una persona que vaya andando por la calle con las llaves de todas las casas. Yo esto no lo llegaba a conocer. Entonces, pero claro, iban diciendo la voz sereno, iban andando por la calle y si alguien llegaba a casa y no podía abrir la puerta, por lo que fuera, venía de algún sitio, ¿no? Y estaba en condiciones, digamos, inapropiadas para aceptar nada, pues llamaba al sereno, el sereno le abría la puerta. Yo lo he visto en Cuéntame cómo pasó. Correcto. Y estamos un poco viendo que esto es así, es adaptarte o morir. ¿Esto aplica también al docente universitario que no quiera pasar por el aro del uso de la tecnología en clase? Es que depende también quién sea ese profesor o esa profesora, ¿no? Qué edad tenga, cuánto interés tenga en aprender cosas nuevas. O sea, perdón, gente que ya es muy mayor, pues quizás no lo ve porque no va, en el tiempo que le queda, no va a sacarle todo el uso que podría ser. Gente joven, estoy convencido de que se les puede convencer muy fácilmente de las bondades y de los peligros que tienen este tipo de herramientas y para que las utilicen. Pero eso sí, tienen que tener modelos, gente donde mirarse. Por eso pues las jornadas estas de innovación que montamos y que empecé yo y Jorge le agradezco muchísimo que siga con ellas, pues ahí vas viendo qué cosas hace la gente, cómo las utiliza la gente y seguramente otros profesores se van a animar a hacer lo mismo o cosas similares cuando vean cómo se pueden utilizar. ¿Qué les diríais a los que consideran que quizás invertir en TICs, habiendo otros problemas en la universidad, especialmente dada la dramática situación que atraviesa las universidades de Madrid y también la nuestra, por supuesto, ¿qué les diríais a aquellos que dicen que quizás hay otros problemas más urgentes y que la inversión en TICs no es prioritario? Entiendo que, por supuesto, vuestra posición tiene que ver además con el fomento de la calidad de la propia universidad a través de esta inversión. Pero os dejo responder, por supuesto. Jorge. A ver, aquí vaya por delante, claro, siendo vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad, estoy un poco sesgado en origen, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a pensar que es importante el trabajo? Entonces, yo insisto en lo que comentaba antes y yo creo que el ejemplo más cercano es la pandemia, ¿no? Entonces, yo no digo que vayamos a tener pandemia todos los años, de verdad, un año más.
Entonces, pero lo cierto es que las tecnologías nos han permitido hacer cosas fantásticas y centrar nuestro esfuerzo en las cosas que realmente merecen la pena. Y hay muchas tareas que ya no tenemos que hacer y no tenemos ni ganas de recuperarla. Entonces, yo sé hacer sumas de muchísimas filas, tardo un montón y yo me encuentro mucho más cómodo con la calculadora, pero me encuentro más cómodo todavía con un Excel. Entonces, yo creo que vamos evolucionando, intentando adaptarnos y haciéndolo lo mejor posible con la menor cantidad de esfuerzo. Yo creo que esto pues, está bien que sea así, hay que buscar la calidad y es cierto que tenemos que ser competitivos. Tenemos que pensar que, ya no estoy hablando de la profesión, de cómo evolucione, estamos viendo que hay mercado laboral que demanda ciertas capacidades y que tenemos que responder muchas veces a esas capacidades. Y oye, si tú como docente sabes hacerlo mejor, tenemos un mecanismo para sacar empresas de emprendimiento y demostrar tu teoría. Entonces, es bueno que un docente quede estático en el desempeño digamos, de su docencia. Yo no creo que ningún docente mantenga intacta su material docente año a año. Siempre lo mejora uno. Y a poco que esté conectado con el mundo. Sí, Bueno, vamos a pensar que sí. vamos a pensar que sí. Entonces, además yo creo que son mucho más los ejemplos que sí que lo hacen que los que no. Y por eso somos una universidad, yo creo que Si no confiásemos en destaca. ello ya. Entonces, por la misma yo creo que está bien que haya este evento como Apréndete, que seguimos haciendo publicidad porque nos gusta mucho y que tenemos mecanismos de calidad como el Docentia para reconocer la excelencia, ¿no? Y que no a todo el mundo le gusta ser excelente. Y yo creo que al final la universidad, pues excelente significa invertir en tu personal y es personal en general. Tienes que dar medios y tienes que facilitar que la gente haga su trabajo con la mayor eficacia. Esto que comentabas tú del formateo de las referencias bibliográficas, es que me sonrió porque yo cuando presenté mi cátedra hice lo mismo que tú. Tenía referencias como 100 o 200 y digo, vamos a ver, voy a estar reformateando esto porque vi que cada una era de su padre y de su madre. Pues utilicé un patrón de esto de prompt engineering para enseñarle cuál era la referencia, creo que era el modelo APA. Le dije, aquí tienes todas las referencias y me las formateó estupendamente. Y os digo una cosa, que nadie mire mucho mi memoria a ver si es que alguna lo ha formateado bien, porque honestamente no presté mucha atención de si alguna referencia había sido alterada. Pero no tengo ningún interés en tener conocimiento de cómo se formatean las referencias el estilo APA. Es que es conocimiento que sé que está ahí, lo puedo consultar otra vez, pero formarme en hacer unas referencias APA excelentes, yo creo que estoy perdiendo, digamos, de lo que soy capaz de aportar en otras áreas mejores y más. Es como fregar el suelo de rodillas existiendo ya la fregona. Ahí no se ha avanzado todo lo que se debería haber avanzado. Desde luego, qué cosas. Bueno, espérate que la robótica enseguida llegará a todo eso. Dale tiempo. Va, nos quedan 5 minutos y este es el momento en el que os voy a dejar un pequeño espacio para que nos habléis de aprendizaje eficaz con TICs. ¿Qué es esto? Bueno, si quieres empiezo yo, Por porque en su momento creo que fue por allá por el año 19 o 18, igual era el 18. Geografía e Historia, la facultad. Pues sí, en la Facultad de Geografía e Historia nos ocurrió que, oye, que ya empezaba a haber pues muchas herramientas, incluso online, disponibles que se podían utilizar y sobre todo que no sabíamos qué hacían compañeros nuestros en otras facultades, cómo utilizaban las tecnologías. Y entonces pues se nos ocurrió pues montar una jornada y la verdad es que es súper interesante ver qué hacen otras personas y nos da ideas a todos los demás para hacer cosas similares o parecidas, ¿no? Y bueno, creo que es una jornada que desgraciadamente ya como presencial, porque después de la pandemia nos hemos acostumbrado tantos a que las cosas sean online, que ya es muy complicado juntar a la gente en un auditorio, como fue los dos primeros estaba el auditorio lleno, vamos, en la historia o en nuestra propia facultad, ¿no? Pero vamos, que yo le agradezco a Jorge que continúe esta labor como vicerrector y esperemos que siga durante mucho tiempo. Sí, bueno, yo confirmo, ya que mi compromiso lo estoy cumpliendo año a año, el seguir con esa tradición que yo creo que es importante, ¿no? De significar y visibilizar el esfuerzo que hacen algunos docentes que están muy por encima de la media en innovación. Todo el mundo mete modificaciones más o menos, pero unos cuantos profesores destacan en lo que digamos arrojo y valor en cuanto a lo que es la proyección. Yo creo que eso está bien. Quiero decir, lo que hoy es atrevido, mañana será la norma.
y lo hemos estado viendo. Ya he comentado el tema este de las transparacetato, cómo evoluciona PowerPoint, luego el campus virtual, y yo creo que aquí estamos viendo más cosas de aprendizaje eficaz, por ejemplo en humanidades, ¿no? La ventaja de asociar representaciones 3D o poder explorar representaciones 3D de gráficos y de escritura hierática se llama. Bueno, el caso es que el poder ver las diferentes tablas, pergaminos, darle la vuelta, apreciar, aunque no puedas tocar la textura, pero verlo en 3D, pues hombre, no es lo mismo que verlo en vivo, pero te transmite unas sensaciones que entiendo que son distintas. Igual estamos hablando de emociones, pero bueno, algunos de los estudios que tenemos en Aprendetic, que eran bastante innovadores, pues trasladaban esto. Entonces yo creo que son cuestiones a explorar. No digo que el aprendizaje se haga más divertido, pero yo creo que hay que explorar. Y a lo mejor exploras 100 cosas y dentro de 10 años, pues 2, 3 son las que permanecen, pero bien está, si no hubiéramos explorado todas esas cosas no tendríamos ni esas 2 y así poco a poco vamos avanzando. Yo creo que el deseo de hacer las cosas mejor, de innovar, siempre te hace estar en la vanguardia y yo creo que una universidad está para esto, si no seríamos pues eso, una academia, ¿no? Pues llegas, haces tus asignaturas y te sacas tu título y ya está. Yo creo que aspiramos a algo más. Entonces si ahí tenemos profesorado con capacidad de imaginación y tener un foro para que se exprese y comparta, yo creo que es muy bueno y hay que promocionarlo. Por eso vamos, invito a todos los oyentes que visiten la web, ya buscan Aprendetic en Google y elegimos el nombre pues, para que fuera fácil de encontrar. Y yo creo que tiene muchísimas charlas, muchas grabaciones, muchos trabajos que podéis consultar y que seguro que inspiran. Entonces, a veces... Algunos de este proyecto también, Sí. de sus inicios. Y yo intentaré el año que viene recordártelo para que no se te pase el plazo. Bueno, ya estamos contando las intimidades. Presión. El próximo año, como está Laila a mi lado, Me no sumo. se nos olvida. Ya para terminar y en relación precisamente con nuestra audiencia, esta pregunta va dirigida a los dos. ¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes más información o incluso formación sobre todo lo que está haciendo el vicerrectorado? ¿Hay cursos? ¿Hay formación permanente? A ver, no es tanto, es que claro, en lo que se refiere a sostenibilidad tenemos una web, la web de sostenibilidad, aprovecho para hacer promoción, Por que supuesto. somos la universidad más sostenible de España. Se parece que no estamos en los rankings, pues en el ranking internacional Greenmetric, que agrupa más de 1.500 universidades, pues somos la única española en el top 50 y estamos en el número 35 o 37, no recuerdo ahora este año, porque el año pasado me suena que es 35, este año 37. Entonces, esto yo creo que es mérito de todos los complutenses, porque lo que hacemos es pues, visibilizar el trabajo que se hace. Entonces, en esa web, la ucm.es/sostenibilidad, van a encontrar ahí todos los avances que tiene, la huella de carbono, lo que hacemos de placas solares, ecosistemas. Hay un catálogo que no sé si sabe la gente de todos los árboles y arbustos de toda la Complutense. Y tenemos más de 18.000 ejemplares, que absorben cada año 300 toneladas de CO2 equivalente. Esto es otro tema para otro podcast Pues muy interesante. me encanta, lo apunto. Sí, Entonces, yo me voy a apuntar el de las encuestas docentia. También. Y en la parte de tecnología, pues hombre, yo creo que el puntero es la Junta de Coordinadores de Campus Virtual, que yo creo que es el alma, ¿no?, de todo el campus virtual, con representantes de cada facultad y que pues, todos los años reunimos por lo menos 2 veces para significar los avances y esas personas trasladan luego dentro de las facultades las diferentes herramientas que hay. Yo a veces también mando algún correo, aparte de mandar correo para cambiar la contraseña, que siempre son recibidos con alegría, pues mando también a veces pues de, oye, tenemos herramientas disponibles, por ejemplo el Genially, que lo hemos puesto en licencias gratuitas para hacer infografías de forma más sencilla y bueno, otras como en su momento que era ¿cómo se llama este? El que no es el Kahoot, que es el otro. ¿Mentimeter? El Bbox, Booklab. Booklab, esto es, perdón. Ya tengo tantas cosas en la cabeza que se me van. Entonces, pero hay otras herramientas que vamos a ir metiendo y que informaremos de novedades que Genially salen. está genial, valga la redundancia. Otras herramientas que es para administrar de clase, mandar ejercicios y cosas así que yo creo que son muy interesantes y que estas las veremos cómo se van integrando poco a poco en Moodle y bueno, aparte los diferentes correos. Tengo mucha ilusión también con el proyecto de laboratorios virtuales porque siempre nos dicen, es que el fin de semana no está el ordenador para poder trabajar y tal.
pues con esta herramienta pues tienes la posibilidad de utilizarla 24 horas al día, 365 días al año. Todas las herramientas que tiene la Complutense, el Office, las herramientas para gestión bibliográfica, herramientas para cálculo, simulación, todo lo que tú puedas necesitar. Yo creo que esto va a estar bastante bien, pero no solo eso, ya dije antes, pues tenía mucha ilusión por la parte de administración electrónica y bueno, aunque no tenemos un boletín de novedades, que me lo apunto, quizás es buena idea ir diciéndolas, sí que hay quizá un programa de formación obligatoria. Sí, bueno, ahí gracias por decírmelo, porque es que justo tenemos el plan de formación integral que lo hacen desde los cursos de formación los profesores, donde te puedes formar en una variedad de disciplinas. Una de ellas es pues, cómo utilizar herramientas para gestionar la identidad digital, ¿no? Que es un elemento importante. Pero bueno, tenemos también los cursos de inteligencia artificial, que, nota anecdótica, los cursos de inteligencia artificial de la Complutense usan la inteligencia artificial generativa. Quiero decir, que se han empleado para hacer esos cursos. Son cursos que al principio eran charlas, pero como hemos visto que nos quedaban desfasados enseguida, pues ahora lo que hacemos son transparencias en PowerPoint, las vamos actualizando y las pasamos por una herramienta que te convierte a transparencias PowerPoint en un vídeo formativo con un avatar y con la locución que la tenemos ahí pues, disponible. Cambiamos la locución, cambiamos la transparencia y se regenera todo. Entonces, y eso está disponible para hacer autoformación y está a disposición de todos los complutenses que quieran, y ahí hablamos de la regulación de inteligencia artificial generativa, hablamos de los problemas éticos, hablamos de las posibilidades técnicas, hablamos también de casos prácticos de aplicación. Hay ejemplos que han hecho para el área de humanidades para humanidades, para ciencias sociales y jurídicas, para ingeniería de ciencias, para ciencias de la salud, que decir que están reflejadas pues, casos prácticos de uso de estas inteligencias artificiales generativas y que puede ser orientativo, estimulador para los docentes de la Complutense. Pero bueno, solo son una parte. Hay centro de formación permanente, la verdad es que tiene una oferta formativa muy interesante. Siempre me parece poco, porque es tanto lo que querríamos formarnos y querríamos dar que nos falta medio, nos falta tiempo, pero bueno, hay docentes que quieren formar a docentes, se aprovecha, se les da camino y bueno, y ahora, pues por ejemplo, hay una cosa que esperemos a ver qué tal sale. Creo que la Complutense tiene que desarrollar una estrategia de docencia en línea y ahora, por ejemplo, con la Facultad de Filología se están promoviendo pues, ciertos cursos de innovación docente con una página con autorregistro. Ahora podemos coger direcciones no complutenses, que esto parece una tontería, pero ya se puede, y te apuntas a estos cursos y puedes recibir clases de italiano, griego o alguna. Hay una página para esto que, bueno, creo que se encontrará por Google, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero bueno, a los que estén interesados podemos tener luego una lista de referencias para consultar y que permitirá a la gente pues matricularse en esto. No sé si están ya terminados los cursos, pero si esta propiedad está de automatrícula y que eso, pues según andamos aumentando la oferta formativa, no digo que nos convertamos en la UNED, pero este capital que tenemos en la Complutense de formación, en muchos cursos que han ido generando, pues poderlos aprovechar para que la gente se siga autoformando y hacer como otras universidades, que abre sus puertas online a la gente que quiera utilizar los conocimientos de la Complutense. Estupendo. Estupendo, yo voy tomando nota, me he descargado Valor del Bosque Urbano Complutense porque la parte de sostenibilidad me parece muy relevante, aunque no sea el tema específico de nuestro podcast, pero el vicerrectorado es de ambas cosas. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final, nos toca despedirnos, aunque podríamos seguir conversando durante horas los cuatro. Reiterar nuestro agradecimiento de todo corazón, muchas gracias, señor vicerrector, señor ex vicerrector, Jorge, Luis, por haber participado en esta interesante conversación. Por supuesto, gracias a Josefa y muy especialmente gracias a nuestros oyentes. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Experiencias, el podcast para el diálogo.